un profesor que no investiga, que no hace investigación, es un profesor que se queda corto. Soy de la generación 77-82 de Ingeniería Civil de Universidad La Salle. Estamos hablando ya de tiempo ancestral, nada más existía la unidad 1, la unidad 2 era el colegio alemán, que es donde actualmente está la facultad de ingeniería, y pues todo se concentraba dentro de esta parte. Me acuerdo desde luego de los grandes maestros que tuve, que fui privilegiado con profesores como Fernández Cangas, como Arturo Rojas de Bengardi, como Salazar Polanco, Pastrana. Son personas que se me vienen a la mente, como que uno recuerda lo grato de la universidad por los maestros que uno tuvo. Y esos maestros pues son los que le van a uno imprimiendo pues cierta forma de ser, cierta forma de ver las cosas, y pues yo creo que fui muy afortunado con muchos que podría mencionar, Raúl Aburto en topografía, en fin, tantos otros. Desde luego La Salle no había crecido tanto, todavía no existía este desarrollo tan amplio. Los sistemas de cómputo pues eran muy arcaicos, muy modernos para la época, pero muy arcaicos si los vemos a la distancia, porque teníamos que perforar tarjetas, teníamos que ir a los teletipos para teclear las cosas, en fin, como que eran programas muy sencillos. Muchas veces las calculadoras programables de ese entonces tenían mucho mayor poder, pero vamos, fue una experiencia muy grata, muy interesante durante los 5 años que estuve yo en La Salle, México. Yo empecé a dar clases antes de terminar la carrera. Empecé dando clases desde 1979 en una preparatoria, luego di clases en la preparatoria de aquí de La Salle, cuando todavía era de puros varones, de puros hombres, y después, ya estando en noveno semestre, empezaba a dar clases a mis compañeros de primer semestre. Quiere decir que muchos de mis alumnos eran estudiantes que les llevaba yo 3 años aproximadamente, pues en la misma carrera o en otras carreras. Y en ese entonces, digamos que mi trabajo docente se enfocaba mucho hacia la física y las matemáticas, más hacia las matemáticas, dando cursos desde cálculo diferencial e integral, cálculo de variables múltiples, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y en diferencias, probabilidad y estadística, álgebra lineal, y cursos de física, sobre todo los que tenían que ver con mecánica estática, cinemática, dinámica. Entonces eran los temas principales con los que yo trabajaba, y así estuve durante 10 años trabajando en términos de docencia aquí en La Salle. Y en forma paralela, ya que me recibí como ingeniero civil en el 83, me invita el entonces director de la Escuela de Ingeniería, el ingeniero Arturo Rojas de Bengardi, a ser su secretario académico. Y estuve de secretario académico del 83 al 86. Es un trabajo académico administrativo, por así decirlo. Tal vez dentro de los principales logros que se hicieron en ese entonces es cuando La Salle empieza a registrar, a pedir el reconocimiento de validez oficial de estudios para cada una de sus carreras, y a mí me toca pues hacer mucho de ese proceso de desarrollo curricular. Todavía no había una oficina de currículum, en ese entonces todavía estábamos incorporados a la UNAM y los planes de estudio los fijaba la UNAM. Y a mí me toca esa transición, una transición muy interesante, muy bonita, con el apoyo desde luego de personas, de profesores que sabían pues de cada una de sus especialidades, y se generan pues 5 carreras fundamentales, que es con las que se inicia el trabajo con reconocimiento de validez oficial de estudios, en particular en la Escuela de Ingeniería, y desde luego en otras carreras, en otros programas, en otras escuelas de la Universidad de La Salle. Siento que desde luego hace falta mucha innovación curricular. De eso sí puedo hablar porque parte del trabajo que hice en el Tecnológico de Monterrey tiene que ver con innovación educativa. Y en innovación educativa, pues desde luego hay innovación en la enseñanza, en el aprendizaje, en la gestión escolar, y hay innovación curricular. Y en la innovación curricular, pues se va viendo ciertas cosas que ya se veían venir desde hace 20, 30 años, que mucho del conocimiento que los alumnos van adquiriendo va a ser obsoleto pronto.
Yo tengo un título de ingeniero civil y es lo único que tengo propiamente de ingeniería civil, porque este tendría que tener una fecha de caducidad como la leche que diga caduca en 5 años, porque después de 5 años uno se vuelve obsoleto. Un segundo punto en innovación curricular es que la educación la tendríamos que ver a lo largo de la vida. Es decir, ya no estamos hablando de un estudiante que entra un año y sale dentro de 5 años. Tendríamos que estar viendo estudiantes que entran este año y que van a estar a lo largo de todo el resto de su vida vinculados con la institución. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es una capacitación continua, un reskill y upskill que cada vez se va requiriendo más para ir pues marchando con las modalidades, con las formas nuevas de hacer las cosas en cada uno de los campos de ingeniería. Un aspecto también fundamental sería el pensar que la educación tiene que ser más flexible. Esa idea de distinguir entre lo presencial y lo virtual, cada vez vamos a irlo viendo menos. Es decir, no va a ser el presencial, es aquel en donde vienen al salón de clases, están los pizarrones, pintarrones o tableros, y el virtual es en línea, sino que vamos a ver más un aprendizaje ubicuo en donde ya no vamos a hacer una distinción entre presencialidad y virtualidad al 100%, sino algo que sea más difuso, más continuo, más horizontal en torno a las modalidades educativas y sobre todo propiciando la flexibilidad para que los estudiantes puedan estudiar en distintos lugares, en distintos tiempos y con flexibilidad también de carácter curricular. Un cuarto punto por mencionar es también pensar que cada uno de las distintas carreras que tiene actualmente la Facultad de Ingeniería tendría que ir de alguna forma viendo o incorporando, a pesar de que el currículum es más o menos rígido, ir incorporando ciertas novedades que van surgiendo. Si surge en el último año algo sobre inteligencia artificial, la pregunta es dónde se acomoda dentro, no solamente dentro de ingeniería cibernética, sino dónde se incorpora dentro de los planes de estudio de todas las carreras que tiene actualmente la Facultad de Ingeniería. Y muchas de estas cosas, como ha surgido la inteligencia artificial generativa en el último año o 3 meses, lo tenemos que ir viendo cómo incorporarlo para que los estudiantes salgan al día con sus conocimientos. El perfil del profesor se va convirtiendo en un perfil de Superman de la docencia. Es una persona al que se le está exigiendo pues, el dominio, la competencia en muchas áreas muy diferentes. En torno al trato de los estudiantes, desde luego, es comprender cómo son las generaciones que ya nacieron en este siglo. Ya no estamos hablando de las generaciones del siglo anterior, estamos hablando de personas que nacieron en el 2000, 2001 y que actualmente ya están estudiando una carrera profesional y que tienen una forma de pensar diferente por su contexto familiar, social, económico. Es un tipo de estudiante totalmente diferente. Estamos pensando desde luego que el profesor en su perfil debe ser competente en términos de manejar distintas técnicas didácticas que pongan en el centro del proceso educativo ya